Muy buenos días, ya es lunes, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que el día de ayer la obra de teatro Aventurera se presentó en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. 10,000 personas acudieron a disfrutar de esta obra de manera gratuita. ¿Quieren saber exactamente de qué se trató? Chequen esto. Más de 10,000 personas se dieron cita en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México para disfrutar de la función gratuita que ofreció el elenco de la puesta en escena aventurera. Desde muy temprano, Juan Osorio y Gerardo Quirós se dieron cita en el lugar para supervisar el escenario, las luces y el sonido, y agradecieron al jefe de gobierno de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera, el que apoye el teatro, y revelaron que no quitan el dedo del renglón para que Edith González actúe en la segunda temporada de la obra. Aventurero es eso, es sensibilizar a la gente para que vean un mensaje de que el teatro es cultura. Nosotros dos estamos apostando por Edith González primero. Y estamos, Juan Osorio y su servidor, muy agradecidos y felices de estar en el Zócalo haciendo historia al lado de este gobierno de la ciudad. Carmen Salinas se mostró emocionada de poder llevar diversión y entretenimiento al pueblo de México. Pues sí, son los nervios normales que nos dan a todos los actores, de trabajar más en el Zócalo para la gente que de veras sabe apreciar lo que es el trabajar para el pueblo. Ernesto Laguardia habló de la gira que harán por Estados Unidos. Yo tengo mucha ilusión de ver a todos los hermanos latinos que están de aquel lado. Cuando yo estuve viviendo en Miami, transmitiendo por Univisión Despierta América más de un año, bueno, tuve la oportunidad de platicar con muchísimos latinos que vivían en los Estados Unidos. Paco de la O agradeció el apoyo de los capitalinos. Me intimida, pero lo que pasa con esta gente, pues es que la banda, es el pueblo, es pues el rush, ¿no? Y Alexis Ayala dijo que en algunas fechas de la gira por Estados Unidos y la República Mexicana podría hacerse acompañar por su esposa Fernanda López y su hija Roberta. Si hay algún lugar en donde me quede 2 días o 3 días, pues sí trataré de que me acompañen, que eso sería increíble. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo del espectáculo. Les comentamos que el pasado sábado, a la edad de 92 años, falleció el primer actor, el señor Gustavo Rojo. Vamos a ver exactamente esta información en torno a todo lo que les preparamos en este carrusel de los espectáculos. Chequen esto. Hoy en el carrusel de los espectáculos, viendo el partido de fútbol entre Cruz Azul y las Chivas del Guadalajara, así fue como murió Gustavo Rojo la tarde del sábado, acompañado de todos sus hijos. Sus restos fueron velados en una agencia funeraria de Santa Fe y posteriormente fueron trasladados a Félix Cuevas, donde fue cremado. Kim Kardashian fue objeto de duras críticas, pues al subir uno de sus famosos Kimojis originó que muchos de sus seguidores se sintieran incómodos, pues subió la imagen de una veladora en la que ella aparece luciendo como la mismísima Virgen María. Luis Fonsi y Daddy Yankee han batido récord de reproducción en YouTube con su tema Despacito. Tan pegajoso es el tema que incluso Justin Bieber no se ha resistido a cantarla ahora en su versión remix. Jacqueline Bracamontes por fin lanzó su primer libro autobiográfico titulado La pasarela de mi vida, en donde hace fuertes y reveladoras confesiones, como el que por fin aceptó que sí mantuvo un apasionado romance con William Levy en 2009. La actriz aceptó andar con él, pues el actor le había jurado que ya vivía separado de su esposa Elizabeth Gutiérrez. Sin embargo, decidió terminar con el cubano cuando se enteró que Elizabeth estaba esperando otro bebé, por lo cual se sintió muy traicionada. Julián Gil rompió en llanto cuando la prensa le cuestionó sobre su rompimiento con Marjorie de Sousa y pidió que como papá no se le juzgue. El actor aseguró que amará eternamente a la venezolana, pues le ha dado uno de los regalos más preciados de la vida, su hijo Matías. Porque no tengo nada que probar a nadie en la vida de si soy buen padre o soy mal padre. Eso. 21 Noticias, Berenice Ortiz.
Y bien, continuando con más de esta información, platicamos con Aleida Núñez, quien es muy amiga de la pareja Julián Gil y por supuesto Marjorie de Sousa, y lamenta pues esta ruptura. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? Chequen esto. Aleida Núñez, quien vivió momentos muy felices al lado de Marjorie de Sousa y Julián Gil, se mostró visiblemente triste, pues dice no puede creer que a pocos meses de haber sido papás, la pareja se haya separado y hasta abogados haya de por medio para ver cómo quedará la situación del pequeño Matías. Para mí ha sido igual de difícil, realmente fue muy sorpresiva la noticia y estoy muy triste por ellos porque los quiero a los dos, los quiero mucho y ojalá Dios quiera, de verdad, se los digo de corazón, que como madre puedan resolver su situación como pareja. ¿Por qué? Porque yo que tengo un hijo, sé lo importante que es tener una figura paterna y materna en casa y cómo cuando no está el papá te preguntan, ¿no? Y sin embargo, yo creo que cuando en una pareja ya algo no está bien, pues tampoco puedes estar. Después de un embarazo realmente es difícil, ¿no? Una mujer, yo después del embarazo, pasé por muchas cosas, pues pasas por depresiones, la depresión posparto, por cosas emocionales, entonces realmente hay muchos cambios hormonales en tu cuerpo, en tu mente. Yo creo que es cuestión de que se vayan acomodando las cosas y ellos ya van a estar más tranquilos, ¿no? Yo creo que los dos hubieran podido llegar a ser una gran familia. Ojalá que pronto tengamos buenas noticias y haya un reencuentro, ¿no? 21 Noticias, Berenice Ortiz.